Cordial saludo a todos. Vamos a retomar algunos de los temas de la semana pasada para lo que vamos a desarrollar en este espacio relacionado con los planos. Inicialmente voy a recordar el trabajo con el producto cruz. Bien, en relación con este pues dijimos varias cosas, entre ellas que es, a diferencia del producto punto, un producto cerrado, es decir, vamos a hacer la operación entre vectores de R3 y vamos a obtener como resultado un nuevo vector de R3. Para no ir a la teoría, sino más bien a la práctica, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Supóngase que queremos calcular el producto cruz entre los vectores dados a continuación. Vemos que A está dado por esa expresión y B va a estar dado por este otro vector. Bien, quiero calcular el producto cruz de A por B. Y entonces aquí digamos viene la primera situación a tener en cuenta, y es como el algoritmo es un poco incómodo para uno memorizarlo, tiene uno la fortuna de que él coincide con el desarrollo de un determinante de 3×3 escrito de una cierta manera especial. Ese determinante pues es este, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá los vectores directores I, J y K, y como vamos a hacer A cruz B, el primer vector que debemos colocar es el vector A, que en este caso es 1, 2 y 3, y B, que en este caso es 2, 4 y 4. Este determinante va a ser desarrollado por la primera fila, y es en ese sentido que coincide con el algoritmo que se tiene para calcular el producto cruz. Entonces procedemos de la manera usual cuando tenemos que desarrollar este tipo de cálculos. Digamos que al desarrollarlo aquí por esta primera fila, la situación se plantea de la siguiente manera. Vemos que en I tenemos este vector, y entonces aquí vamos a tener 2, 3, 4 y 4. En J pues va a ser negativo porque J ocupa la posición de la fila 1 y la columna 2, entonces la suma de los subíndices en ese caso es 3, y cuando es 3 sabemos que es negativo por lo que aprendemos allá del álgebra lineal. Entonces para esta situación el subdeterminante va a estar dado por 1, 3, 2 y 4. Bien, y finalmente el tercer determinante, que depende en este caso de K, y va a estar dado por la siguiente expresión. Entonces va a ser 1, 2 y 2, 4. Es claro que lo que hemos ido haciendo acá es tapando una fila, una columna, entonces tapando la primera fila y la primera columna tenemos el primer determinante 2, 3, 4, 4. Tapamos la primera fila y la segunda columna y tenemos el segundo determinante que es 1, 3, 2 y 4. Y finalmente tapamos la primera fila y la tercera columna y tenemos el tercer determinante que es 1, 2, 2, 4. Cada uno de estos determinantes, ¿qué es lo que nos va a representar? Como estoy haciendo un producto entre vectores de dimensión 3, pues voy a obtener también como resultado un vector de dimensión 3. Y cada uno de los determinantes me va a aportar la componente respectiva en X, en Y y en Z. ¿De acuerdo? Y entonces, haciendo las cuenticas que nos salen ahí, tenemos que esto es 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. 8 menos 12 me va a dar menos 4i para el caso del primer determinante. En el segundo será 1 por 4, 4 y 2 por 3, 6. 4 menos 6 da menos 2, pero con el menos que está aquí afuera me da más 2. Más 2 en la dirección de J. Y finalmente el último determinante da 1 por 4, 4 y 2 por 2, 4 da 0. Digamos que por escribirlo de alguna manera vamos a colocar aquí 0K. Estos son los vectores directores para cada una de las componentes I, J y K.
Este vector también se puede escribir como una tripla ordenada, diciendo que este es el vector 4, 2, 0. Y es un vector resultado de hacer A cruz B. O sea, este vector es el vector A cruz B. Bien, de las propiedades interesantes de este producto es que A cruz B es ortogonal tanto a A como a B. Esto es que si hago el producto de A cruz B por A, o si hago el producto de A cruz B por B, el resultado va a ser en ambos casos 0. Va a ser en ambos casos 0. Creo que no hay necesidad de verificarlo con ambos, vamos a hacerlo al menos con uno de ellos. Supongamos que tengo acá menos 4, 2, 0, y voy a hacer su producto punto con uno de ellos. Voy a escoger en esta oportunidad el 2, 4, 4, es decir, con B. Haciendo el producto punto, entonces me va a quedar 4 por 2, 8, 2 por 4, 8, 4 por 2, 8, negativo, ¿no? Aquí va a ser negativo porque este es negativo, positivo. 2 por 4, 8, positivo, entonces aquí va a tener 8, y al multiplicarlo por 0, pues da 0 acá, y esta suma me va a dar, como es natural, 0. Entonces, eso lo que me está indicando es que cada uno de los vectores que intervienen en la cuenta, en el producto, es ortogonal al vector resultante. Eso resulta bastante conveniente cuando estamos hablando en los planos de encontrar la ecuación, porque nos va a permitir fácilmente hallar la ecuación de este tipo de objetos que son lo que son los planos en el espacio. Bien, eso era entonces una de las cosas que quería que recordáramos inicialmente, porque vamos a necesitar un poco de ella un poco más adelante aquí cuando hablemos de los planos. El segundo tema que nos ocupó la semana pasada fue tratar de definir lo que era el plano, y en particular lo que definimos fue la ecuación general del plano. La ecuación general del plano. Llegamos a que ella era de la forma AX más BY más CZ igual aquí a un valor F. Ese valor F puede ser 0, ¿no? Ese valor F puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. Por eso es importante entender que en los libros, dependiendo del autor, puede variar la representación que se tiene en uno o en otro caso del plano. Recordemos cómo se obtiene esa ecuación del plano. Entonces tenemos por acá, digamos que es un plano que está en el espacio. Tenemos un plano por acá, ¿cierto? Y trazamos este aquí. Bueno, más o menos me quedo ahí. Si yo tengo un punto aquí que voy a llamar P, y por aquí cualquier otro punto lo voy a llamar X. El punto P es un punto conocido de coordenadas, digamos, P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Pueden cambiar. Alguien en otro texto puede escribirlo de otra manera. Yo acostumbro a escribirlo de esa manera. Y el punto X, que es cualquier punto sobre el plano, él es variable, pues está dado por X, Y y Z. Sobre ese plano, entonces podemos trazar un vector. Un vectorcito que parte del punto P y se dirige aquí a X, ¿cierto? Entonces este vector, como ese plano del que estoy hablando ahí está en el espacio, ¿sí? Pues el vector que está sobre el plano es un vector libre que tiene su punto inicial en P y su punto final en X. Luego, si yo quisiera anclar ese punto, que es lo que voy a hacer, pues debo hacer X menos P. Y eso entonces me lleva a obtener el vector X menos P sub 0, Y menos P sub 1, y Z menos P sub 2. Este vector nuevo que tengo es un vector que ahora está anclado. Tiene su punto inicial en 0, 0, 0 y su punto final en esas coordenadas que aparecen ahí. Y voy a traer otro vector que me va a caracterizar los planos, que se va a llamar el vector normal. Es un vector acá, más o menos
perpendicular, ¿no?, al plano, ¿sí? Perpendicular al plano, él va a formar aquí con el plano un ángulo de 90 grados y este vector se le llama un vector normal. Se le acostumbra a anotar con las coordenadas A, B y C. Entonces lo que uno observa desde la lógica geométrica y desde lo visual es que el vector Px, o el vector que empieza en P y termina en X, es ortogonal al vector normal. Es decir, el vector normal por ese otro vector, si era el producto punto, debe dar 0. Así hayamos llevado el vector Px al origen a anclarlo. Porque es que cuando yo me llevo un vector y lo anclo en el origen, no lo estoy cambiando en ni de dirección, ni de magnitud, ni de orientación. Sencillamente lo estoy trasladando hacia el origen. Luego así Px esté en el origen sigue siendo ortonormal con n. Entonces ese acerto yo lo puedo escribir diciendo que n por x menos p es igual a 0. Y va a ser precisamente esta manera de notar los vectores la que me va a servir de guía para poder, digamos, sacar una ecuación más práctica del plano, del plano que estamos construyendo. Entonces, si reemplazamos ya puntualmente con lo que significa cada uno de ellos, vamos a tener la siguiente expresión. A, B y C, que es el vector normal, por el vector anclado, que es x menos p sub 0, y menos p sub 1 y z menos p sub 2. Y esto va a ser igual a 0. Bien. Ahí ya está solucionado el problema. Ahí ya tenemos una primera ecuación para el plano. Noten ustedes que A, B y C son números, P sub 0, P sub 1 y P sub 2 también son números, y X, Y y Z son variables porque son coordenadas de cualquier punto en el espacio que esté sobre el plano. Pero pues no es un punto fijo, entonces ellas son coordenadas. Si hago ese producto punto, entonces voy a tener la siguiente representación. Va a tener que esto es A por X menos P sub 0 más B por Y menos P sub 1 más C por Z menos P sub 2 igual a 0. Que no es otra cosa que lo mismo que está arriba, pero haciendo las cuentas. Sigo haciendo cuentas ahí, entonces voy a tener que esto es AX menos A por P sub 0 más BY menos B por P sub 1 más CZ menos C por P sub 2 igual a 0. Y asociando convenientemente, pues voy a tener que esto es AX más BY más CZ menos A por P sub 0 menos B por P sub 1 menos C por P sub 2 igual a 0. Todo esto me está representando un solo número, ¿no? Todo esto me representa un solo número porque AP, BP y CP son valores que están operados, y entonces al estar operados unos con otros pues son números. Entonces toda esa expresión representa un solo número y eso se acostumbra a denotar con una sola letra, y entonces uno puede escribir la ecuación como AX más BY más CZ igual a un F, donde F pues representa toda esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya puedo decir que una expresión como AX más BY, más BY aquí más CZ igual a un F me representa un plano, y a ese se le llama la ecuación general del plano, ¿cierto? Del plano. Bueno, hasta ahí. ¿Por qué la ecuación general? Porque tenemos varias ecuaciones del plano. Podría representarse de otra manera. Casi que en la medida en que se va incrementando nuestro conocimiento, van apareciendo nuevas maneras de representar las cosas. En particular, pues esta es una representación muy algebraica del plano.
Hay algunas mucho más económicas, es decir, que tienen menos expresiones, pero son, digamos, más sintéticas, y eso de alguna manera también las vuelve un poco más complejas. Bien, de acuerdo con eso, entonces miremos una situación práctica donde encontremos la ecuación de un plano que satisfaga las condiciones que se están proponiendo en este caso. Un ejercicio tipo, un ejercicio clásico, más o menos se plantea de la siguiente manera. Coloquemos aquí, ejemplo. Entonces, hallar la ecuación del plano que pasa por el punto 1, 3, 2. Ese es el que nosotros hemos llamado P, ¿no? Este es el punto P. ¿Sí? Y tiene como vector director el vector, digamos, 1, 1, 3. Ese es el que hemos llamado N. Bien, ya con esa información tan básica podemos hacer, digamos, caracterizar un primer plano que satisfaga esas dos condiciones, es decir, que pase por el punto 1, 3, 2 y que su vector normal, ahí no es vector director, es vector normal, vamos a corregir, este es vector normal, corrijamos acá, que su vector normal es ese que está ahí. Bueno, con esa información entonces vamos a construir la ecuación que nos están pidiendo. Entonces coloquémoslo por acá, punto P es 1, 3, 2 y el vector normal está dado por 1, 1, 3. Y con esas dos herramientas pues vamos a construir el plano que nos piden. Recuerden que el plano tiene una ecuación que es nx menos p igual a 0. Pues bajo ese supuesto, eso es lo que vamos a hacer. Sencillamente es colocar en su sitio cada una de las cosas, hacer las cuentas y automáticamente nos va saliendo la ecuación del plano. También es importante destacar y recordarles que x es cualquier coordenada de x, y y z que esté sobre el plano. Teniendo en cuenta eso, entonces hacemos las sustituciones respectivas y vamos a encontrar lo siguiente. N en este caso es 1, 1, 3, que multiplica a x menos p. ¿Pero qué es x menos p? Pues x menos p es x menos 1, y menos 3, y z menos 2. Y esto va a ser igual a 0 porque debe satisfacerse la condición de que esos dos vectores sean ortogonales. El uno que cae sobre el plano formando un ángulo de 90 grados y el otro que está sobre el plano. Entonces son vectores ortogonales. Ahora hacemos las cuentas y haciendo las cuentas me va a dar que esto es 1 por x menos 1 más 1 por y menos 3 más 3 por z menos 2 igual a 0. Y desarrollando el álgebra que se nos pide ahí, pues esto es x menos 1 más y menos 3 más 3z menos 6 igual a 0. Y ahora separando, digamos, las variables y este tipo de cosas por orden en el álgebra, y dejando a un lado los números, a otro lado las variables, vamos a tener la siguiente expresión: x más y más 3z va a ser igual, entonces hacemos la cuenta, menos 1, menos 3 da menos 4, menos 6 da menos 10, entonces pasando a este lado esto va a ser 10. Esta
ecuación que aparece acá corresponde a la ecuación general del plano que tiene como vector normal a 1, 1, 3 y que pasa por el punto 1, 3, 2. ¿Cómo puedo yo garantizar que efectivamente pase por ese punto? Pues si el plano pasa por ese punto debe satisfacerse esta ecuación. Entonces me dice que puedo colocar aquí x más y más 3z debe ser igual a 10 en este caso, ¿no? A 10. Entonces voy a colocar pues cada una de las componentes aquí del punto P, el punto que está aquí. Entonces acá la primera componente de P es 1, la segunda componente de P es 3 y la tercera componente de P es 2. Y pues haciendo las cuentas tenemos que es 3 da 4 y 6 da 10. Y en efecto 10 es igual a 10 y eso me garantiza que el punto está sobre el plano. Además hay otra cosa importante de hacer notar. Noten ustedes que las componentes, los coeficientes de la ecuación, cada uno de los coeficientes, por aquí va un 1, por aquí va un 1 y por aquí va un 3, corresponden exactamente a los valores que contiene el vector normal. Eso siempre va a suceder, o sea, el vector normal del plano va a aportar los coeficientes de cada una de las variables. Y el valor independiente pues es una combinación lineal entre los valores que tiene el vector normal y el punto. ¿Sí? Si hacemos el producto punto entre P y N, pues vamos a obtener 10. Que es exactamente el valor al que está igualada la ecuación del plano. Bien, entonces aquí ya obtenemos una primera, digamos, ilustración de cómo funcionaría el plano. Lo demás es la dificultad operativa que pueda tener un ejercicio, ¿no? Que ya trabajemos con fracciones, con raíces, con cualquier otra expresión. Puede tener alguna dificultad en ese sentido, en que tengamos inconveniente o incomodidad al operar fraccionarios y todo. Pero el principio es en general el mismo. Como aparte nuevo en este trabajo que estamos haciendo, vamos a mirar algo adicional, y es, yo aquí tengo que encontré la ecuación del plano conociendo un punto que está sobre el plano y un vector normal. Pero también puedo hacer lo mismo si conozco 3 puntos que estén sobre el plano. Si conozco 3 puntos que estén sobre el plano, debe ser posible encontrar la ecuación del plano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la geometría euclidia, para tener plenamente caracterizado un plano, debo conocer 3 de sus puntos. Así como para una recta se requieren 2 puntos, o para una circunferencia se requieren 3 en la geometría plana. En la geometría del espacio, para poder tener un plano, voy a requerir de 3 puntos. Si conozco esos 3 puntos, ya puedo encontrar la ecuación del plano. Entonces me voy a ocupar de esa situación ahí. Entonces hallar, ¿cierto? Hallar la ecuación del plano ¿cierto? Cuando se conocen 3 puntos que están en él. Listo. Miremos un poquitico la lógica geométrica del asunto y tratemos de entender qué es lo que realmente uno va a hacer. Voy a permitirme dibujar nuevamente el plano por acá. Digamos que tengo un plano. Acá tengo un plano, ese plano está en el espacio, y como está en el espacio, sobre él voy a dibujar 3 puntos.
voy a dibujar nuestro usual punto P, voy a dibujar un punto Q y voy a dibujar por aquí un punto W. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer algo acá, a copiar esto. Para lo que voy a decir necesito, digamos que tener dos ilustraciones. Bueno, voy a tener dos planos acá. Bien, lo que voy a decir tiene que ver con la manera en cómo debo manejar los planos. La idea es tratar de conseguir el vector normal al plano, y cuando ya tengo el vector normal, perfectamente puedo yo encontrar la ecuación del plano, porque podría seleccionar cualquiera de esos tres puntos y el vector normal y proceder de la misma manera en como lo hicimos anteriormente con el plano que terminamos de ilustrar en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, la idea es que vamos a dibujar estos vectorcitos, vamos a tratar de construir estos dos vectores, uno acá y otro acá. ¿Listo? Si yo ya tengo esos dos vectores, si puedo tener esos dos vectores ahí, pues ya está solucionado el problema. Ya está solucionado el problema, porque si yo hago el producto cruce entre esos dos vectores, voy a tener un vector aquí perpendicular. Voy a tener por acá un vector que es perpendicular y que va a hacer las veces del vector normal, que es el que necesito. Y para hallar la ecuación, entonces bastará, aquí tendré yo el normal, ¿cierto? De coordenadas A, B, C. Y entonces, teniendo el normal y seleccionando uno de los puntos, ya puedo con cualquier otro punto por aquí de coordenadas X, Y y Z que esté, encontrar la ecuación del plano. Y como ustedes pueden ver, entonces la cuestión resulta supremamente sencilla de hacer. Bueno, la pregunta quizás sería, y es, ¿siempre debo escoger P? No, usted puede armar los vectores como usted quiera. Por eso hice este dibujo. A alguien se le pudo haber ocurrido más bien que va a tomar los vectores en este sentido. A ver, aquí vamos a trazar esto un poco más organizado. Entonces voy a tener este vector acá, voy a tener este vector acá, ¿cierto? Esos son dos vectores ahí que van a ayudar en el trabajo que estamos haciendo, porque yo lo que necesito a toda costa es conseguir un vector normal, así como hacíamos allá en la recta en R2, que necesitábamos conseguir la pendiente de la recta. Aquí necesitamos el vector normal, ¿sí? Entonces, como que cada figura tiene su vector importante. Fíjense que para la recta en el espacio necesitamos el vector director. Para los planos vamos a necesitar siempre el vector normal, y el trabajo consiste en buscar siempre la manera de ubicar ese vector normal para que nos pueda servir para el trabajo que pretendemos hacer en este caso. Entonces, este de acá, pues en este orden de ideas, este también es el vector normal. Lo voy a anotar como lo hacemos de costumbre. Bien, sea cual sea, entonces la idea es encuentre el vector normal y tome uno de los puntos y halle la ecuación del plano con eso. Yo no quiero irme a hacer referentes teóricos porque terminamos confundiendo, y voy a ilustrar más bien la técnica con un ejemplo. Sin embargo, voy a hacer algunas ilustraciones de lo que estoy diciendo de manera general. Suponga que voy a coger el modelo 1. El modelo 2 funciona de la misma manera. Voy a suponer que P tiene coordenadas P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Q va a tener coordenadas Q sub 0. Escribámosla en minúscula para mantener el orden. Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Y W va a tener exactamente lo mismo. Va a tener coordenadas W sub 0, W sub 1 y W sub 2. Entonces, para conseguir los dos vectores que voy a multiplicar, por ejemplo, en este caso de acá, en el esquema 1, voy a hacer Q menos P y voy a hacer W menos P.
Y entonces haciendo cada uno de ellos, Q menos P y W menos P, voy a tener lo siguiente. Entonces este vector va a ser Q sub 0 menos P sub 0, Q sub 1 menos P sub 1 y Q sub 2 menos P sub 2. Esto va a ser un vector anclado que va a arrancar en el origen y termina en ese punto. Para el otro caso voy a tener W sub 0 menos P sub 0, W sub 1 menos P sub 1 y W sub 2 menos P sub 2. Como lo que he hecho es anclar los vectores, realmente no los he modificado, no son nuevos vectores, sino son vectores que se han llevado hacia el origen del sistema para hacerlos coincidir allá en el origen del sistema. Si yo hago el producto cruz entre esos dos vectores, entonces voy a obtener un nuevo vector que sería el que resulta de ser Q menos P producto cruz de W menos P. Y este vector de acá es el que vamos a llamar el vector normal. Es decir, el producto que hago entre estos dos vectores que aparecen ahí. Esa es, digamos, la idea global de cómo encontrar las ecuaciones de los planos que estamos interesados en encontrar. Entonces miremos una situación práctica con un ejemplo que ilustre lo que acabo de decir. Supongan entonces, volvamos aquí a nuestro color amarillo para facilitar la visualización. Digamos que ejemplo tipo, digamos, es hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos vamos a suponer que P es, por ejemplo, 1, 2, 3, Q es el punto 3, 3, 2 y W digamos que es el punto 1, 0, 4. Esos tres puntos están contenidos en un plano y queremos hallar la ecuación del plano que los contiene. Con ese fin entonces vamos a mirar y fijamos uno, vamos a hacer Q menos P y Q menos P. Entonces Q menos P sería 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1 y 2 menos 3 menos 1. Y vamos a hacer también, bueno, hagámoslo acá, W menos P. W menos P. Entonces W menos P va a ser 1 menos 3 da menos 2, 0 menos 3 da menos 3 y 4 menos 2 da 2. Estos dos vectores que acabo de encontrar acá son precisamente uno y uno de estos que teníamos acá y vamos a encontrar el vector normal. Para hallar el vector normal, entonces ya lo habíamos dicho, bastará con que uno resuelva el determinante que digamos me permite encontrar un vector que sea perpendicular tanto al uno como al otro. Entonces para eso debemos desarrollar el determinante. Bueno, hagamos esto un poco más derecho. Vamos a tratar de... Bien, acá tengo I, J y K. Y entonces cojo uno de ellos, voy a coger 2, 1 y menos 1. Y el otro será menos 2, menos 3 y 2. Y tengo el determinante que me va a permitir encontrar el vector normal al plano. Bien, desarrollando entonces un poco ese determinante, vamos a tener las siguientes expresiones. En I vamos a tener el subdeterminante dado por 1, menos 1, menos 3 y 2. Menos J,
j dado por 2 menos 1 menos 2 y 2. Y k estará dado por el tercero, que es 2, 1, menos 2 y menos 3. Bien, revisemos que esté todo correcto. Entonces el primero es 1 menos 1 menos 3, 2. El segundo es 2 menos 1 menos 2, 2. Y el tercero es 2, 1 menos 2 menos 3. El tercero. Entonces cada uno de esos determinantes me va a dar una de las componentes del vector normal. Basta con que opere, digamos, adecuadamente ahí para que no vayan a haber errores en el momento de desarrollar el trabajo. Tenemos aquí que en la dirección de y voy a tener 1 por 2, 2 y menos 3 por 1 daría 3, 2 menos 3 me daría menos 1. En el siguiente, en la dirección de j va a estar 2 por 2, 4, menos 2, ¿sí? Porque aquí da menos 2 por menos 1 daría 2, y aquí tengo 4, entonces 4 menos 2 da 2. Acá adentro, esto está en la dirección de j, está en la dirección. Y en la dirección de k voy a tener 2 por menos 3 me daría menos 6, y menos 2, o sea, más 2, menos 6 más 2 me da menos 4. Esto finalmente me va a quedar el vector menos 1, menos 2, y menos 4. Y ese va a ser el vector normal a cada uno de los otros dos vectores. Para uno no tener, digamos, incomodidades, puede verificarlo con uno de ellos. Voy a coger menos 1, menos 2 y menos 4. Y vamos a hacer el producto punto con 2, 1 y menos 1. Y esperamos que esto nos dé 0, si no hay algún error. Entonces esto va a dar menos 2. Este va a dar menos 2 y el otro da 4, y en efecto esto nos da 0. De manera similar se puede proceder con el otro caso, o sea, yo puedo tener aquí menos 1, menos 2 y menos 4, y hacer el producto con el segundo vector, que es menos 2, menos 3 y 2. Y entonces esto nos va a dar 2 para el primero, más 6, menos 1 por menos 2 daría 2, menos 2 por 3 da 6 positivo, y menos 4 por 2 da 8 negativo, menos 8 negativo. Y esto pues en efecto me va a dar 0. Entonces lo que puedo decir es que cada uno de los vectores dados anteriormente son ortogonales con este vector. Recuerde que esos dos vectores dados anteriormente son vectores que estaban sobre el plano. Esos vectores son precisamente estos que aparecen acá. Son vectores como estos, ¿cierto? Vectores como estos en esta ilustración, o como estos acá. Usted libremente puede escoger el orden en que resta los vectores. Y luego de que tenga eso, entonces haya el producto cruz. El producto cruz es precisamente el que nos da estos dos vectores normales. Bien, entonces ya teniendo el vector normal, yo ya sé que mi vector normal acá es el vector menos 1, menos 2 y menos 4. Y tengo tres vectores. Tengo tres puntos mejor, no vectores sino 3 puntos que están sobre el plano. Voy a copiarlos allá en el plano, que son exactamente estos 3, ¿no? Voy a copiar estos 3 y nos los llevamos para allá. Entonces, para hallar la ecuación del plano puedo seleccionar cualquiera de ellos. Voy a seleccionar, por ejemplo, a P. Entonces, de acuerdo a eso, debo recordar que la ecuación del plano es n por x menos p igual a 0.
Si hago las sustituciones convenientes, pues esto será menos 1, menos 2, menos 4, factor de x menos p. Entonces queda x menos 1, y menos 2, y z menos 3 igual a 0. Y debo desarrollar las cuentas que están ahí. Debo desarrollar con cuidado las cuentas que tengo acá. Entonces esto me daría menos x menos 1 menos 2 por y menos 2 acá, y menos 4 por z menos 3 igual a 0. Hacemos el álgebra que haya que hacer acá. Entonces aquí me queda menos x más 1 menos 2y más 4 menos 4z más 12 igual a 0. Y quedándome con las variables organizadas queda menos x menos 2y menos 4z igual. Entonces haciendo las cuentas tengo aquí 1 y 4 5 y 12 17. Entonces aquí me queda menos 17 y esto constituiría el plano que pasaría por cada uno de los 3 puntos que están ahí contenidos. Cada uno de los 3 puntos que están ahí contenidos. ¿Cómo verificamos si son o no son los puntos? Pues sencillamente basta con que reemplacemos cada uno de los puntos en el plano. Por ejemplo, vamos a reemplazar este de acá. Vamos a ver. Entonces miramos el plano, me dice menos x, es decir, menos x menos 2 por y, menos 2 por y, menos 4 por z, eso debe ser igual a menos 17. Como voy a verificar si el punto está ahí, entonces aquí voy a colocar 3, por acá estará 3 y por aquí voy a colocar 2. Si hago esas cuentas, pues esto me va a dar, a ver, esto me daría menos 3, esto me daría menos 6 y esto me daría menos 8. Menos 6, menos 8. Y esto debe ser igual a menos 17. Y en efecto, menos 3, menos 6, menos 8 es menos 17, que es igual a menos 17. Y entonces eso lo que indica es que este punto está sobre el plano. Este fue el que usamos para construir el plano. Es claro que él debe estar sobre el plano. Y este sería el que usted debería verificar. Y entonces esto me da otra posibilidad de encontrar la ecuación de un plano cuando conozco 3 puntos que están sobre el plano. Si conozco los 3 puntos que están sobre el plano, entonces ahí tengo, digamos, la ecuación respectiva del plano. Bien, yo espero que de esta manera esto haya quedado claro. Vamos a continuar trabajando y revisando estos ejercicios. Hay que mirarlos más de una vez para poder uno entender de qué se trata el asunto, y solo de esa manera entonces uno puede coger alguna habilidad. Las matemáticas son como los deportes, requieren que uno haga bastante ejercicio para tener éxito. Entonces yo los invito a que no se desanimen, sino vamos a continuar haciendo ejercicios de la clase para que esto vaya mejor, vaya funcionando mucho más. Bien, dejo ahí entonces y ya continuamos.